Casi que siento como si mi obra fuera un poco como una contradicción entre buscar algo muy personal, algo muy propio, muy cotidiano, y luego ver toda la forma como de esconderlo. O sea, lo que intento es separarme como de la marca del artista, o sea, de la marca de esta es mi firma, este es mi estilo, todos los dibujos tienen que parecer así. O sea, si al rato alguien viene y hace las animaciones de rosa y verde pistache, pues digo, si el planteamiento es que se dé esa abertura, pues creo que es importante. Levantarme temprano en la mañana, me sacude un tipo chiquito que quiere quesadilla. Y bueno, es un poco levantarse, empezar, y es llevar pues, a los niños a la escuela y llegar al estudio tipo 9 de la mañana, más o menos. Checar un poco mis correos y ahí empieza ya a llegar como la gente que trabaja en el estudio. Y luego pues tener citas, ver gente. Digo, la verdad es que sí, casi todo el tiempo es como trabajar, trabajar. Y de hecho yo siento que el placer está en trabajar para mí. Bueno, mi entorno inmediato, así la gente con la que estoy más cerca, pues bueno, mi casa es Galia, que pues, es mi chava, están mis hijos, Lorenzo y Clemente, están chiquitos, uno tiene 4 años y el otro 2. Ya digamos en el estudio pues están 5 chavos que son con los que trabajo, digamos, cada día, que son Eduardo, Edgar, Ramiro, Alba e Iván. Y luego hay gente de Nuevos Ricos, ¿no? Que son, por ejemplo, pues sobre todo Julián Lede, que es mi socio, y bueno, está por ejemplo Dersu, que nos está ayudando, bueno, algunos días de la semana. Yo siento que mi familia participa mucho, ¿no? Porque, digo, ahorita, pues para empezar, porque ahorita tengo que trabajar mucho, o sea, tengo que estar mucho tiempo, digamos, del día aquí. Entonces lo que hago es pues traerlos lo más posible, entonces de pronto pues, los niños están acá. Y por otro lado, por ejemplo, con Galia, pues sí ha participado mucho, ¿no? Porque yo siento que digamos, el proceso que hemos vivido, pues de tener 2 hijos, influyó mucho en mi trabajo. O sea, de hecho lo cambió así radicalmente. Yo antes hacía más performance y no tenía estudio y hace cuenta que me la vivía viajando, haciendo performance, ¿no? Y en cuanto ella se embarazó, como que cambié mucho esa forma y casi que me hice más sedentario. Entonces yo siento que incluso mi obra es, a veces, no siempre, pero tiene que ver como con una reflexión sobre crear una familia y lo que fue eso, ¿no? Pero, por ejemplo, también discuto mucho con mi padre. O sea, es alguien que sí se ha vuelto un interlocutor con el tiempo, ¿no? Y con él me gusta porque tanto discutimos su obra como la mía. Entonces, como que siempre entramos ahí como en conflictos. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy aquí en la Academia de San Carlos y me acompaña el artista visual Carlos Amorales. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorena. Y tenemos a un maravilloso público de la ENAP y de San Carlos, entonces espero que esta sea una plática interesante con Carlos. Carlos, una de las primeras preguntas de Facultad de Diálogo siempre es, ¿cuál es tu primer recuerdo? Somos artistas visuales, si en algo nos fijamos es en la imagen. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Pues así el el primerito, es la calle de mi casa. Y vivíamos en la calle de Berlín, en Coyoacán. Y no sé, tengo una imagen así como de la barda y pues, un poco la casa. Y de hecho es como una imagen muy sencilla, pero volví tiempo después y me di cuenta que la idealicé mucho. O sea, en realidad es una casa muy normal. La construcción de Sí. las imágenes. ¿Cómo fueron tu infancia y adolescencia? Un poquito más adelante quiero hablar del hecho de que tus 2 padres son artistas y cuánto influyó o no esto en tu decisión de ser artista, pero en general, ¿cómo fueron tu infancia y adolescencia? ¿Y cómo crees que, habiendo crecido en la Ciudad de México, es distinta tu experiencia a la que está siendo la de tus 2 hijos ahora que eres padre? Eh, pues bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México y digo algo que fue muy fundamental en mi
infancia fue que nos fuimos a vivir a Londres, porque mis papás se fueron a estudiar allá. Entonces nos fuimos como cuando yo iba a cumplir casi 4 años por ahí. Y de ahí regresamos como cuando yo tenía, no sé, 6 y medio, casi 7. Y nos fuimos a vivir a Guadalajara un año y finalmente ya volví aquí a México como hasta los 8 años, que es como lo que ya más me acuerdo, ¿no? Y digamos que de ahí hasta finales de la adolescencia fue lo que viví realmente en México. Yo siento que para mí fue como muy fuerte ese cambio, o sea, como de haber crecido en un lugar y de pronto haberme visto en un lugar completamente distinto, ¿no? O sea, en Londres. Y simplemente con el idioma, o sea, yo cuando me fui ahí todavía no aprendía bien a hablar, ¿no? Y de pronto me vi hablando inglés, ¿no? Pero por ejemplo luego regresamos y al rato me costaba de pronto hablar español, entonces como ese tipo de cosas. Y bueno, el hecho de que mis padres hayan sido artistas, pues yo creo que sí, pues influyó mucho, ¿no? Digo, porque además, digo, sobra decirlo, pero tu padre no es cualquier artista, pues es, o sea, uno de los precursores de la instalación en México, y tú trabajas con diversos medios, el video, la animación, la pintura, el dibujo, la escultura, incluso el performance. ¿Cuándo decidiste que esto era lo tuyo y por qué irte por todo este abanico de posibilidades? Pues de hecho, o sea, yo en la prepa quería estudiar historia, era más como lo que me interesaba. Pero cuando me metí medio a indagar y a ver qué onda, me di cuenta que los estudios eran como una cosa ya muy teórica, o sea, ya era realmente historia de la historia. Y realmente perdí un poco el interés. Y bueno, yo en esa época era como más, como chico rebelde, pues, así como adolescente rebelde. Pero luego ¿Ya maduraste? Ya maduré. Okay. No, y me di cuenta que con el tiempo, o sea, más bien con el tiempo me di cuenta que ni siquiera haber decidido ser artista fue un acto de rebeldía, sino al contrario, que fue como más bien continuar un poco con Pues lo que sí, llamarías el negocio familiar, claro, ¿no? claro. Pero bueno, a mí me influyó mucho, digo, ya por cosas muy sencillas como, digo, ellos eran artistas, bueno, son todavía artistas, pero eran jóvenes en su época, pues entonces me llevaban a las inauguraciones, me llevaban, no sé, conocí muchos artistas, o sea, como que siento que lo más interesante de todo fue ver, si quieres, como la parte, el lado B del mundo del arte, o sea, el lado que no ves cuando vas a una exposición, sino tal vez ver, o sea, a mis papás un poco atrás, pues. nerviosos pensando en la exposición que van a hacer o como un poco la parte de atrás. ¿Cuál, si es que hay una o varias, cuál fue la primera obra que recuerdes que te haya impactado? ¿Mía? No, de alguien, de quien fuera en ese momento, suena como muy de ir a las tonto, inauguraciones y tal. pero la primera obra que me acuerdo es de Roy Lichtenstein, que es como un cómic gigante, entonces yo creo que por eso me gustó, porque digo, me gustaba, no sé, Asterix y Obelix, me gustan esas cosas. Entonces fuimos a ver una exposición y de pronto vi esta obra que es un avión disparándole a otro avión, que es muy famoso, que dice ¡guam! Así. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que esa obra fue así como muy importante para mí. Y de hecho creo que todo mi gusto como por lo pop y el pop art y esas cosas viene de ahí de alguna manera, ¿no? Y bueno, después te volviste a ir a Ámsterdam, o sea, bueno, estuviste en México y estudiaste en la Rijksacademie. ¿Cómo, bueno, primero, por qué Ámsterdam y después, cómo fue tu regreso a México, donde ahora vives y trabajas? Sí, pues me fui a Ámsterdam, o sea, yo me fui, acabé la prepa y me fui 2 meses, según yo, a Europa a dar el rol. Y de hecho me quedé como 12, 13 años, o sea, como que ya me clavé ahí. Y realmente la decisión de Ámsterdam fue muy, o sea, no es porque Ámsterdam fuera un lugar muy especial, pero estaba una escuela que se llama la Rietveld, que la verdad era súper barata y me aceptaron. Entonces fue como la forma más práctica de seguir quedándome fuera de México, ¿no? En esa época a mí me interesaba mucho alejarme de México, sí. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver un poco, bueno, por un lado mi padre siendo artista, era una influencia muy pesada para mí, entonces necesitaba de alguna forma distanciarme. Y también siento que como a finales de los 80, a principios de los 90, México sí era, o sea, para mí era un infierno, o sea, o sea no había nada, era como súper cerrada las cosas. Como que yo sentí que no había demasiadas oportunidades o posibilidades de ver. Entonces como para mí fue como necesario poder distanciarme mucho de eso. Sí. Hablando, Carlos, de este tema de tu partida a Ámsterdam, de tus estudios allá, Yuyen tiene una pregunta. Okay. Hola, mi pregunta es, ¿cómo se pueden encontrar oportunidades de estudio fuera de México como estudiante? O sea, salir y encontrarlas, así como dijiste tú, que llegaste y te aceptaron y tú, wow.
Pues digo, es una cuestión de primero averiguar, ¿no? Qué tipo de escuela te interesa, porque hay muchísimas distintas, ¿no? O sea, hay desde unas que son muy caras, que realmente lo que importa es que la pagues, hasta hay otras que realmente te cuestan muy barato, pero tal vez ahí es más que te acepten, o sea, es un poco buscar qué. Y también creo que tiene mucho que ver, pues tú qué esperas, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, quiere aprender a pintar muy clásico, digo, una cosa mucho más técnica. Y por decirte, hay escuelas que son más especializadas en eso y hay otras escuelas que son como tal vez más abiertas o te ayudan más, no sé, a experimentar o a pensar. Yo en mi caso apliqué a la RIT, bueno, de hecho apliqué a la RAIS, que ya era un posgrado, pero les interesó lo que estaba haciendo, pero cuando fui a entrevistarme se dieron cuenta que tenía 22 años, una cosa así, y me hicieron una pregunta súper ridícula. ¿Qué fue? No, tenía un cuadro que era como la vista de una ciudad y tenía como un efecto muy extraño como de pecera. Y una de las artistas me preguntó, ¿no? Que cómo había hecho eso, que cómo había logrado ese efecto tan interesante. Y de pronto me quedé, o sea, yo no me había dado cuenta y de pronto le dije, creo que se me descompuso el proyector de diapositiva. Entonces como que ahí mis puntos se fueron para abajo. Pero bueno, de alguna forma se habían interesado en mi trabajo, entonces por ejemplo ahí ya me contactaron con la otra escuela y me dijeron, bueno, vete a estudiar unos 2, 3, 4 años, crece un poco y luego si quieres vuelve a aplicar. Y en efecto ya después apliqué y me aceptaron. Pero digo, yo creo que es mucho de verlas, pues hay muchas cosas que se ofrecen, realmente hay en muchos lugares. Yo tampoco diría que hay un cierto lugar, o sea, Holanda no es específicamente un buen lugar o sea, no es tan mejor lugar como aquí, ni Nueva York, ¿no? O sea, es más bien como encontrar tú mismo qué te interesa, ¿no? Y buscar esa oportunidad, porque yo creo que también que te acepten tiene mucho que ver con eso, con tú saber claramente hacia dónde quieres ir, ¿no? Bueno, continuando con esta idea de estudiar fuera o esta posibilidad de estudiar fuera, José Luis tiene también una pregunta sobre las diferencias entre los estudios en México y en el extranjero. José Luis. Bueno, quería saber si en tu opinión, comparando lo que sabes por experiencia directa, o por lo que te contaron de las universidades de arte en Europa, y lo que sabes directa o indirectamente de las universidades aquí en México, ¿podrías decir que hay una diferencia cualitativa entre lo que hay en Europa y lo que hay aquí? Pues no sé, o sea, yo también ya estudié hace el principio de los 90, entonces no sé qué tanto ha cambiado y también cuál es la realidad ahorita, ¿no? De los estudios. O sea, algo que a mí me llamó mucho la atención en Europa es que o sea, que más que tener un sistema con maestros y que te estuvieran dando clases y guiando y, digamos, enseñando qué hacer como arte o como artista, o sea, básicamente te daban un cubículo, un espacio, digamos, en un salón grande, tú agarrabas una esquina y prácticamente tú te tenías que poner a desarrollar tu cosa. O sea, de alguna forma se volvía más, o sea, el desarrollo de tu obra como artista se trataba más como de tu propia responsabilidad, fuera lo que fuera bueno, fuera malo, fuera muy conceptual o fuera muy matérico, o sea, lo que fuera, pero era a final de cuentas tu propia responsabilidad. Yo creo que eso fue bueno, para mí eso me llamó la atención, o sea, fue muy duro, porque de alguna manera es difícil, digamos, guiarte un poco ante la nada, ¿no? Pero de alguna manera lo importante fue que al final de cuentas como artista tú, pues de eso se trata un poco, ¿no? De crear tu propio sendero, ¿no? De alguna manera. En esa época esa era un poco la diferencia, ¿no? O sea, aquí era un sistema un poco más paternalista, digamos, de agarrar al alumno y enseñarle a cómo hacer arte, ¿no? Y un poco el problema de eso es que el alumno tiende, digamos, o el maestro tiende, digamos, a endoctrinar al alumno a seguir un poco su modo de hacer arte, ¿no? Mientras que en Holanda yo notaba que, bueno, que a final de cuentas era un poco como aventarte al vacío y ver quién sobrevive, ¿no? Esa era la diferencia y para mí fue choqueante porque yo me esperaba al irme a estudiar fuera que, no sé, me iban a enseñar o que iba a aprender algo así como muy, muy concreto y realmente no. Yo pienso que esa es la gran diferencia, ¿no? Para mí fue así. ¿Y tu regreso? Y mi regreso, pues curiosamente, bueno, mi chava bueno, estábamos esperando un hijo. Mi hijo, el primero, nació en Holanda.
Y de pronto nos dimos cuenta que estaba gruesísimo vivir ahí solos, ¿no? O sea, que ya con familia y con hijos y todo. Entonces nos vinimos 2 meses, otra vez, de ¿Otra vez? vacaciones Ajá. a México y se han convertido ahorita como en 4 años. O sea, realmente fue una decisión más por eso. Pero por otro lado, yo también ya sentía que ya había cumplido un ciclo, ¿no? Que ya había estado demasiado tiempo fuera y que de alguna forma en Holanda siempre iba a vivir como extranjero. O sea, que podía tener una relación cultural con el lugar, pero siempre desde afuera. O sea, como tal vez dentro de un grupo de extranjeros. Y me interesaba volver a México y poder relacionarme más como con mi sociedad, digamos, fuera la que fuera, de una forma más, ¿Un sentido de pertenencia? pues sí, o sea, que es algo un poco con el Ujú. trabajo en Nuevos Ricos, se ha vuelto eso, ¿no? Ujú. Que es realmente un diálogo ya con la gente, o sea, con la el gente público de aquí. realmente es aquí, ¿no? Y me interesa más este público que un público tal vez que hubiera sido mucho más minoritario y mucho más particular, tal vez, o exquisito, si quieres, en Holanda, ¿no? Y bueno, siempre está como el temor a la exotización de México y el arte mexicano de fuera, ¿no? Supongo. Claro, pero eso también cambió mucho, ¿no? O sea, de Ujú. cuando yo me fui primero Claro. a ahorita, también siento que ha variado muchísimo. O sea, yo cuando llegué a Holanda sí esperaban que yo hiciera así como algo colorido y Ajá. con animales. Y, ¿no? El Frida Kahlo Pues contemporáneo. digamos que el tamaño. No, realmente no tengo otros espacios de trabajo más que este. Ya lo tengo hace 2 años y medio, casi 3 años. Y sí fue una decisión muy radical tener un lugar para trabajar y un lugar para vivir, porque se volvía una bronca. También yo siento que el estudio, o sea, como me fui tanto tiempo y me perdí, digamos, tantas relaciones sociales que pude haber tenido, digamos, durante todo el tiempo que estuve fuera, siento que el estudio se ha vuelto un poco como mi manera de relacionarme con México. Entonces, en ese sentido sí es muy importante invitar gente, que venga gente, que la gente participe. Y digo, también es una forma un poco cómoda, si quieres, porque en vez de estar yendo por toda la ciudad, pues de alguna forma intento centralizarlo todo aquí. Yo lo siento que es como la estructura interna, es como la cocina, donde están ocurriendo las cosas. Y a veces me da pena que uno tiende a mostrar el resultado, porque a veces siento que es mucho más interesante lo que pasaría, digamos, dentro, o sea, tras bambalinas casi, ¿no? Pues mis procesos de trabajo varían, o sea, yo siento que hay una parte que ya está, ya hay, digamos, como una obra negra que se va construyendo y que es un poco como la que me tengo que referir siempre, como para no perderme tanto. Pero luego ocurren cosas como que te caen imágenes, así tal cual, ¿no? Por un lado es muy importante el momento de confusión, y siempre sabes que es importantísimo, pero cuando lo estás sufriendo es horrible, o sea, es una cosa muy desesperante porque como sientes que te afecta en todos los niveles. Y siento que de alguna forma mucho, pues el ser artista es como lidiar con eso. Sí hay momentos en que sientes como que cuaja la pieza, son momentos, ¿cómo le llamarías? Como de eureka, ¿no? Así como de que todo cae así en su lugar. O sea, te paras 2 semanas neurótico porque no puedes, digamos, solucionarlo. Y hay momentos, si quieres, en medio de la noche que te cae el 20 o se te aclara. O sea, no sé si es tanto físico como casi de salud mental. O sea, como de que ya la neurosis llega a tal punto que dices, bueno, ya, ¿cómo me salgo de esta? ¿No? Estamos de vuelta en Facultad de Diálogo, aquí en la Academia de San Carlos, con Carlos Amorales, muriéndonos de calor, tanto público como de este lado del escenario. Pero bueno, Carlos, entrando ahora ya a tu obra y hablando específicamente de Amorales contra Morales, desde la idea de como de construcción de la identidad y a sabiendas de que es una máscara pues que fue ideada y diseñada a partir de tu propia cara, ¿cuándo y cómo surgió este personaje? Surgió cuando entré en la Rijksacademie, de hecho. Yo había entrado a la Rijksacademie más, digamos, como dibujante, o sea, un poco era por lo que fui aceptado. Pero ahí se me dio un poco la oportunidad, o se creó más bien la oportunidad como de plantearme qué quería hacer de nuevo, ¿no? Como artista. Y un poco lo que yo quise hacer fue como encontrar como un sentido de distancia, tanto en mi realidad como artista, sino hacia mí mismo como artista. Entonces, de alguna forma esto fue pues como una estrategia para casi que verme desde afuera, ¿no? O sea, entonces en ese sentido se me ocurrió, bueno, hacer un doble de mí mismo que fuera
no tanto un artista, pero que fuera algo, o sea, quisiera algo, haz de cuenta, equivalente a lo que es un artista. Entonces pensé un poco en eso, en el luchador, un poco comparando, por ejemplo, el luchador con el artista, el manager con el galerista, por decir, y la arena con la institución, ¿no? Más o menos. Entonces decidí, haz de cuenta, empujar, digamos, la carrera de un luchador, como para yo desde afuera poder más o menos analizar qué podría pasarle a un artista, por decir, ¿no? Esto empezó pidiendo un retrato, y bueno, sobre todo lo que me llamó la atención de los luchadores es que es, digamos, una profesión que incluye, digamos, la idea de fantasía, pero en la realidad. O sea, no es que están en un escenario, digamos, fuera de nuestra realidad, sino que de alguna forma estamos participando con ellos. Entonces, en ese sentido... Como de simulación y de no saber dónde empieza qué sí, cosa. Sí, o que bueno, que es tan simple como que el tipo se pone la máscara y se cree el super tigre, pero atrás de ese tipo tú sabes que igual se llama Juan, ¿no? Y que están a la vez esos dos lados, ¿no? Y en ese sentido la máscara se vuelve pues, como una interfase muy simple, ¿no? Digamos, del lado público y el lado privado. Entonces, en ese sentido se me hizo como muy lógico como medio el medio de la lucha libre. Y lo que hice fue, digamos, desarrollar este proyecto por como cerca de 7 años, más o menos, ¿no? Pues Carlos, justamente María tiene una pregunta sobre amorales, la construcción de los amorales. Bueno, mi pregunta era como en relación a lo que dices de que las máscaras son una herramienta y que el objeto artístico es una herramienta para dar mensajes. Entonces a mí me gustaría que platicaras más sobre eso. Sí, digo, yo creo que tiene que ver un poco como, tal vez como con una crisis de valores o como una crisis, digamos, o sea, por ejemplo, a mi generación de alguna forma le tocó, por ejemplo, la perestroika, digamos, y como la caída del muro y todo eso. Y incluso yéndome a Holanda, pues ya, digamos, yo ya llegué ahí ya como post eso, ¿no? O sea, y yo siento que fue un momento que se cuestionaron mucho como el sentido, digamos, político de las cosas, o sea, los significados de las cosas, que de alguna forma todo se empezó a volver como muy ambivalente o muy ambiguo o polivalente. Entonces, por ejemplo, yo como artista, desarrollándome en ese momento, me era como muy difícil encontrar como una posición, sobre todo, por ejemplo, viniendo no sé, si quieres, de mi familia, de mis padres, que sí son artistas como con una posición política como muy clara. Yo sentía que o sea, que yo y mi generación ya no nos podíamos como identificar como claramente con un mensaje. Entonces, de alguna forma, digamos que cambié o intenté cambiar, digamos, mi enfoque, no tanto, digamos, a lo que uno puede decir como artista, o sea, el mensaje que uno puede dar, digamos, como daría tal vez un escritor, tal vez si quieres más como el proceso o los medios, ¿no? O sea, como encontrar, digamos, si quieres estrategias conceptuales, como tal vez como para cómo provocar un mensaje o cómo encontrar algo, ¿no? O sea, yo, digamos que de alguna forma sentí que perdí la autoridad de poder, digamos, dar el mensaje yo mismo. Entonces lo que he hecho un poco es como crear la posibilidad para que tal vez otros sean los que puedan dar ese mensaje. Y es como lo entiendo un poco, ¿no? O sea, en ese sentido siento que no es solo, o sea, la máscara se vuelve como un objeto muy claro, ¿no? Es como algo que, digamos, tú se lo pones a otra persona o le pides a otra persona que se la ponga y, digamos, esa persona es quien le da sentido a esa máscara, es quien, digamos, le da el espíritu, podríamos llamarle. Pero hay otras formas que ya se vuelven también más complejas, que se vuelven, si quieres, más como plataformas, si quieres, de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que es un poco como Nuevos Ricos, ¿no? O sea, se crea un esquema, se crea una forma de trabajo y de alguna forma todo el contenido lo va creando la gente que vas involucrando, ¿no? Entonces, digo, yo creo que a final de cuentas acabas dando un mensaje y a final de cuentas acabas tomando una posición política. ¿No? Digo, claro. Digo, porque en el momento en el que incluso generas donde se va a vertir ese significado, pues ya lo estás encaminando, ¿no? Claro, y al fondo todo es político, ¿no? O sea, que te pongas a hacer acuarelas, o sea, todo.
Pero digamos, para mí fue una forma como de darle la vuelta a esa problemática, ¿no? Tal vez sea una forma más postmoderna, no sé. Digo, creo que también tiene que ver un poco como con ese momento, esa generación. O sea, digamos, yo crecí, estudié en los 90, a mediados de los 90, y tiene que ver, si quieres, con la estética relacional, o sea, tampoco es que yo me lo inventé, o sea, yo creo que tiene que ver como con un momento que le toca mucho a mi generación, que también supongo que ya también está variando, cambiando, está volviendo otras cosas, ¿no? Tú has dicho que era una especie como de recipiente, ¿no? Que tú querías que el observador depositara en esta máscara, en esta construcción de personaje, el valor que le daba, ¿no? Pues de alguna forma, sí. Ya visto con distancia, ¿qué valores crees que se le fueron depositando? Porque, digo, yo recuerdo muy claramente en Tijuana, pues la alusión directa a Salinas, ¿no? Que evidentemente Claro. tiene que ver con el momento político, pinche Salinas, ¿no? Claro. ¿En qué crees que se fue transformando a Morales el personaje con el tiempo? Pues no creo que se haya transformado mucho, o sea, creo que siempre quedó como si quieres, como un recipiente bastante vacío, porque en sí, o sea, por ejemplo, sí cuidé que se pareciera a mí, pero no mucho, o sea, que fuera como una cosa muy esquemática, entonces que tal vez en el fondo fuera, no sé, más un chavo que, digamos, un artista en particular o una persona en particular. Por ejemplo, en Tijuana sí fue muy fuerte, porque además salí con esta máscara que ya estoy pelón, entonces todo el mundo empezó a gritar así, Salinas, y no sé qué. Yo siento que se ha vuelto, con el tiempo, se ha vuelto más como la imagen pues que es de un momento en la juventud, o sea, lo veo más como algo así, como, o sea, para mí fue una obra que hice, pues digamos, de 26, 25 años hasta los 30, 31 años, ¿no? Entonces como que sí, fue mucho discutir como un momento, si quieres, de creación de identidad, ¿no? Si quieres en un sentido profesional o existencial. En Tijuana, en la lucha de los Amorales contra Satánico y el Último Guerrero, a ti te pasan el micrófono y dices literalmente, existe el bien, existe el mal, existo yo y existe mi creación, los Amorales, ¿no? Además los presentan como luchadores que después también investigando descubrí que fue una cosa como que salió en el momento de Holanda, ¿no? Entonces muy rápido se transforma en una especie de lucha entre países, ¿no? Y una especie de lucha nacionalista, que además es paradójica porque pues, tú eres mexicano, pero vienes llegando, entonces también existe esta dislocación con México, ¿no? ¿Cómo viviste tú esto? Pues o sea, la verdad fue muy chistoso porque no estaba planeado. O sea, yo básicamente, pues, no sé, me presenté, yo en esa época vivía en Holanda, le expliqué al presentador eso, ¿no? Que pues, yo venía de ahí, que medio era artista, tal. Y el cuate, un poco, pues, entre entendiendo y no entendiendo, pues nos presentó así, como los luchadores que venían de Holanda, y pues digo, yo no estaba hablando holandés, o sea, cuando yo me presenté, yo me presenté en español y todos estábamos hablando en español. Pero para él fue muy importante porque fue su forma de crear un drama, que es como algo muy importante en la lucha libre. Entonces, fue curioso porque lo llevó casi al campo del fútbol, ¿no? O sea, de pronto ya era México contra Holanda, así como a ver quién ganaba. Y a mí, bueno, lo que se me hizo muy brutal, digamos, de esa experiencia fue que, obviamente, en Tijuana, pues todo el mundo le iba a México, ¿no? Y además eran los rudos y era pues, Satánico, Último Guerrero, también conocidos. Pero los luchadores lograron manipular el sentido de eso, porque en un momento, digamos, mis luchadores holandeses empezaron a luchar increíble y saltaban y se volvieron como espectaculares y, digamos, perdieron el primer round, ganaron el segundo y era el tercero, se volvieron, o sea, ya estas fieras volando, ¿no? Y todo el mundo empezó así como de Holanda, ¿no? O sea, como que le cambiaron un poco el malinchismo a todo el mundo. Abandonaron el nacionalismo a la mitad de la batalla. Ayer y todos se volvieron malinchistas. Entonces fue así como muy chistoso porque es donde me di cuenta de lo fuerte de lo que hacen los luchadores, que realmente, o sea, su trabajo es como maestros de ceremonia, que están moviendo a una masa de gente y están, digamos, creando esta absurda lucha entre el bien y el mal, ¿no? Claro. Y a mí me encantó porque se volvió absurdo, ¿no? También siento que pudo haber sido una cosa muy peligrosa o que pudo haber acabado muy mal, ¿no? O sea, pudo haber acabado así como, pues como algo absurdo, como algo, no sé, una demostración más de cómo México le gana a los holandeses, digo, ¿qué tiene de sentido, no? Ligando esta idea como del recipiente con tus animaciones, con Manimal y con Dark Mirror,
¿Esa ha sido también tu intención con estas animaciones? Tú, digamos, proveer un escenario donde se Sí. vierten una serie de significados. Pues en gran medida, o sea, un poco lo que me llamó la atención de los luchadores es que o sea, ellos se referían a su máscara no tanto como una cosa estética, o sea, no tanto como algo fotogénico, sino como una herramienta. O sea, para ellos la máscara es una herramienta, es como, digamos, para un plomero sus pinzas, ¿no? Y en ese sentido se me hizo interesante como o sea, tratar el objeto artístico de esa forma, ¿no? Como algo que no tanto da un mensaje, sino que te puede ayudar a dar otro mensaje. En ese sentido, por ejemplo, en los luchadores era muy claro cómo los luchadores se involucraban con, digamos, la vestimenta y ellos le daban ese mensaje. Con el trabajo de animación un poco intento trabajar de la misma manera, donde, digamos, yo creo una serie de clichés, o sea, si quieres clichés, por ejemplo, muy relacionados al mundo del terror o de lo terrorífico. Entonces, un rayo, no sé, un cuervo, un lobo, o sea, toda esa bola de cosas. Y un poco lo que creo son como situaciones donde otra gente puede interpretarlos, ¿no? O puede, digamos, jugar con ellos. Yo veo un poco el trabajo como si fuera una caja de juguetes y, digamos, tú la das y todo el mundo, o sea, otras personas pueden empezar o yo mismo podemos empezar a jugar con ellas, ¿no? En ese sentido me interesa más como la creación del sentido, no tanto como algo que yo genero como a partir de lo que yo pienso como discurso, de mis convicciones, sino más a partir de cómo otras personas pueden, digamos, crear sus propias convicciones. En ese sentido es como le llamaría, digamos, moldes, les llamaría herramientas o simplemente juguetes, ¿no? Cómo, digamos, integrar a una vida ideal, digamos, como algo más, si quieres, como una aventura de mi vida, mi obra, o sea, cómo integrar mi obra ya a mi vida diaria. Y en ese sentido fue como se me ocurrió hacer la máscara, como algo que pues fácilmente me podía poner y ya, ¿no? Y en ese sentido pues también lo sacaba del estudio, del canvas, de la cosa así como tan clásica, ¿no? Tuve pues, realmente la suerte de conocer a un señor que se llama Ray Rosas, que fue ex luchador y que no era así el gran hacedor de máscaras ni la cosa, pero lo que estuvo muy bueno es que me quedé a esperar a que lo hiciera, se tardó 5 horas, y el tipo no le paraba la boca, entonces me empezó a contar su vida y su historia, y fue cuando me di cuenta que había un mundo realmente muy, muy grande atrás, ¿no? Él me hizo la máscara y pues digo, salí con ella así feliz y como, ¿ahora qué hago, no? Y bueno, por ejemplo, en esa época lo que hice fue mucho hacer fotos como de mi cotidianidad, un poco involucrando la máscara de alguna forma, ¿no? Y un poco reflexionando, por ejemplo, como que si la cámara era una máscara, tal, ¿no? Y en un momento sí me di cuenta que, por ejemplo, yo lo que quería era crear realmente un doble mío en el mundo de la lucha libre. O sea, yo realmente quería que, digamos, existiera ese doble y se volviera independiente de mí y que, digamos, existiera por sí mismo. Y por más que intenté, pues no lo logré. Y finalmente, en un momento tuve que decir, bueno, pues este proyecto queda inconcluso y pues igual algún día se podrá o de plano ya, ¿no? Se queda en el pasado. O sea, están muy basadas, por ejemplo, en una serie de imágenes que he ido acumulando y de las que, digamos, calco mis formas, ¿no? Y ahí ya creo, digamos, mis personajes. Pero de alguna forma, o sea, esas fotos casi que son fotos cotidianas, que se quedan como sedimentos, se quedan como muy lejos. De hecho, ni las muestro. Pero lo que yo siento es que, digamos, de esas imágenes cotidianas, acabo haciendo collage. Lo que he estado haciendo es, por ejemplo, compartirlo o creando, digamos, juegos casi de rol, ¿no? Donde, por ejemplo, le doy, haz de cuenta, a un diseñador la posibilidad de que utilice el archivo y que él haga una animación. Y no tanto, o sea, la posibilidad en el sentido de ver él qué hace con eso, ¿no? O sea, ver cómo, digamos, otras personas van deformando esos significados, ¿no?
hacer una compañía, Julián y yo, y pues como lanzarnos, ¿no? Y como no tener pena, o sea, como no tener miedo, o sea, como no tomarlo tan en serio, que no quisimos realmente hacerlo bien, sino que pues nos lanzamos y como fuera. Y a la vez creo que eso fue lo bueno, porque le dio frescura. Digo, también a veces lo pagamos, porque pues sí hay cosas estructurales súper difíciles, ¿no? Con Nuevos Ricos, ahí sí es muy distinto, porque ahí, por ejemplo, la autoría sí es de Julián y mía, o sea, sí es una cosa realmente compartida. O sea, yo no puedo tomar una decisión por mí mismo, ni él, Julián, por sí mismo. O sea, todo lo tenemos que discutir, quedamos de acuerdo y pues damos el paso, para bien o para mal, ¿no? Por decir, si alguien te viene con una idea musical y ese es su pedo, y nosotros los estamos apoyando, pues ni modo. O sea, si no te gusta, pues lo tenemos que asumir, porque realmente ya eso es... O sea, se lleva la colaboración a otro nivel, ¿no? Estamos de vuelta con Carlos Amorales aquí en la Academia de San Carlos, asándonos. Carlos proponía en el break tener unos cocos aquí, ¿no? Que creo que no sería una mala idea. Pero bueno, Carlos, continuemos con este calor. Nos quedamos un poco en las animaciones, en Manimal y en Dark Mirror, y tú decías que eran como elementos como de terror, pero bueno, son elementos como muy específicos, ¿no? Los lobos, los aviones, los cuervos, los árboles, todos en silueta. ¿Qué significado tienen para ti estos elementos? Porque digo, supongo que más allá de proveer este escenario, deben de tener algún tipo de significado para ti. O sea, sí. Digo, por un lado son los... sí, ¿no? No, o sea, por un lado son como los ingredientes, ¿no? Para una historia. Y bueno, para hacer una animación, pues necesitas personajes, necesitas paisajes, necesitas, digamos, fondos, o sea, como todas esas cosas. Es un poco lo que he ido armando, ¿no? Pero lo que sí tiene de todo es que tiene como un tono oscuro, ¿no? Un tono raro. Digo, no sé si es tanto pesimista, pero sí tiene un tono como, digamos, un poco dark, ¿no? Pues, yo no sé, o sea, lo he pensado mucho porque tampoco es que me piense una persona dark o que tenga esa onda, pero sí ha sido como una fascinación que tengo pues desde la juventud, ¿no? O sea, como desde los 15 años que me gustaban así como grupos darks. No sé, yo creo que algo se me quedó ahí como medio perdido. Y de ahí la estética, Pues, más o menos. creo que hay algo así, como una relación, ¿no? Ya es, si quieres saber, es como una cuestión de gusto, de posición. Digo, a mí me gusta en particular mucho la historia y es curioso porque siempre que lees historia, pues realmente son como cuentos de terror. O sea, en el fondo la historia de la humanidad es hasta más macabra un gran que... cuento de terror. Pues sí, ¿no? Ajá. O sea, digo, son cosas que he pensado, ¿no? Un poco por qué, ¿no? Hablando ahora de Nuevos Ricos, que más o menos también salió un poquito hace rato, digo, ¿cómo esta idea como de colaboración que has planteado como en todos tus proyectos, digo, desde Amorales versus Amorales o en cualquier animación necesariamente, la música, además, se hace como muy evidente en Nuevos Ricos? ¿Nos puedes hablar un poquito de Nuevos Ricos y de cómo funciona? Porque pues básicamente es una especie de agrupación de grupos. ¿Cómo surgió, cómo funciona? Sí, bueno, Nuevos Ricos es una colaboración principalmente con Julián Lede, somos amigos así desde hace mucho tiempo. Y yo creo que viene un poco como de un deseo frustrado de la adolescencia ¿no? Que nos gustaba el rock y pues no había nada y no se podía y todo era como imposible. Y había un poco como la sensación de que en México no estaba ocurriendo nada, pero que afuera todo era increíblísimo y era así maravilloso y justo lo estábamos perdiendo, ¿no? Curiosamente después me voy como a los 19 años y me doy cuenta que, pues, que tampoco estaba pasando tanto afuera, o digo que realmente había una idealización. Entonces un poco lo que buscamos con Nuevos Ricos fue como satisfacer, si quieres, esa frustración o jugar incluso con esa idealización, ¿no? Y como inventarnos o creer que nos inventamos un movimiento o algo, ¿no? Básicamente funciona como una disquera, o sea, realmente se plantea como disquera, saca discos y mueve bandas. Y también como algo que para mí ha sido importante, que es, o sea, intentar hacer arte y saliéndome del mundo del arte, o sea, no hacer arte solamente para el mundo del arte, digo, también lo hago, pero siempre ha habido como esa, digamos, ilusión de poder crear cosas que puedan existir fuera, digamos, de estos circuitos, ¿no? O sea, que
que tú puedas, digamos, echar a andar un proyecto que tal vez es muy coherente y muy consecuente y muy, si quieres, aplaudido dentro del mundo del arte, pero que muchas veces no sabes, digamos, qué tanto pueden sobrevivir fuera de ese mundo, ¿no? Por decir, tú puedes hacer una cocina económica gratuita y distribuir, no sé, tamales en museos, y tal vez en los museos te funciona eso, pero, digamos, si tú lo llevas fuera de esa realidad protegida, de alguna forma se empieza a volver difícil. Y en ese sentido, Nuevos Ricos fue mucho como la apuesta, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué tan lejos nos podemos alejar del arte siendo artistas, ¿no? O sea, no es que yo me haya vuelto otra cosa, sino que sí, me sigo considerando artista, pero de alguna forma sí lo hemos llevado lo más lejos, sí. Y bueno, y también por otro lado había una idea como de Robin Hood, ¿no? Como de robarle a los ricos para darle a los pobres, porque hay muchas cosas que en el mundo del arte se han vuelto permisivas y que, digamos, se ha vuelto hasta fácil conseguir subsidios, que por ejemplo en el mundo de la música era mucho más difícil, ¿no? O sea, es más fácil a un artista decir, quiero hacer algo con 80 pianos y conseguir las maneras, que para un músico. Entonces, en ese sentido, digamos, facilidades que podíamos tomar del mundo del arte, las aprovechábamos como para lanzar nuestro proyecto. Hasta que poco a poco, digamos, ya se fue volviendo cada vez más del mundo de la música y ahorita prácticamente ya existe solo en el mundo de la música, ¿no? O digamos, no importa mucho, ¿no? Sí, en el mundo del arte. ¿Hay una intención democrática en Nuevos Ricos? Digo, porque leyendo las políticas de Nuevos Ricos había desde, y voy a citar, viva confeti de mierda cabrones, la nueva revolución, la nueva mierda, hasta comida de la chingada, cocino del nabo, me queda más puerco que a los chinos. O sea, sí me daba como esa sensación de una cosa como muy democrática, ¿no? Donde todo el mundo llega y dice lo que quiera decir. ¿Funciona así en realidad? No. No sabría decirlo, o sea, digo, sí se busca una especie, digamos, de situación, pues, digamos, de performance donde haya participación del público, ¿no? Y si hay como una relación como muy directa. Y tampoco, digamos, ningún músico se plantea como una eminencia de la música, o sea, en ese sentido. Hay una parte, digamos, muy democrática en el, perdón por decirlo en inglés, pero el do it yourself, como en la cosa de hazlo tú mismo, ¿no? O sea, la otra vez me preguntaban de cómo haces una compañía. Pues bueno, pues agarras a tu mejor cuate y pues no sé, pones un sitio en internet y te pones a moverla. Claro. O sea, en sí Nuevos Ricos no es que haya así un edificio que diga Nuevos Ricos, así como con Batman y Robin, ¿no? O sea, es como una cosa que, o sea, si vieran la realidad es una cosa como muy sencilla, muy de... Y en ese sentido sí es algo que pues, sí intentamos como promover, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, perdón por la confusión, no es que sea democrática de que pueda entrar cualquier banda y este es un podio para todo el mundo. Democracia dentro de la gente que ya está ahí, ¿no? Ahí sí, y por ejemplo sí instauramos cosas como, por ejemplo, normalmente en una compañía el artista se lleva 8% y la compañía, ¿no? 88, 82. Y en Nuevos Ricos, por ejemplo, trabajamos 50-50, digamos, Julián y yo sí somos propietarios, pero pues sí, a la vez estamos todo el tiempo oyendo, pidiendo, o sea, en ese sentido, pues todos somos artistas en el fondo, entonces también hay como mucha, pues diálogo en eso, ¿no? O broncas. Hablando de Nuevos Ricos, Juan Carlos tiene una pregunta de cómo se eligen las bandas que están en Nuevos Ricos. Sí, me interesa saber los parámetros que tienes para la elección de quién puede participar o quién no, porque si escuchas un compilado de la disquera, te das cuenta que todas las bandas tienen un sello muy particular, pero en conjunto suenan bien. Entonces, Sí, o sea, lo que no quisimos fue como especificarnos en estilos particulares, ¿no? O sea, como decir, bueno, esto va a ser grunge o emo o tal, ¿no? O sea, en ese sentido, como que no importa si hay un grupo de ranchera y hay un grupo, no sé, de cualquier otra cosa, como que vale. Lo que nos importa es más como la actitud de los grupos, ¿no? Y sobre todo como una actitud irónica o irreverente y también nos importa que sean shows que en vivo sean fuertes, ¿no? O sea, que no sea tanto como sobre el músico. O sea, igual hay grandes músicos, pero no es tanto lo que nos interesa que sean grandes músicos, sino más bien como que hay una conciencia, por ejemplo, escénica, que hay una conciencia de interacción con el público, digo, que puede ser desde echar desmadre hasta cosas muy serias, pero tal vez eso es como lo que más nos ha llamado la atención, ¿no? Y es como lo que hemos estado buscando un poco. Y hablando un poco sobre Nuevos Ricos y la línea que los separa entre un proyecto artístico y un proyecto musical, Yuyan tiene una pregunta.
Habías mencionado que ahorita Nuevos Ricos está casi completamente enfocado en el mundo de la música, pero dijiste que no por completo, y ese no por completo es lo que me gustaría que elaborar. Que se aclarara. Que se aclarara. Bueno, por ejemplo, seguimos colaborando con artistas para hacer las portadas, que es algo que también para mí fue importante. Yo empecé haciendo las portadas, siempre quise hacer portadas y me encantó hacer portadas, pero de pronto me di cuenta que pues tampoco se valía abusar, digamos. Entonces que era interesante, digamos, invitar, por ejemplo, otros artistas, ¿no?, a que participaran. Entonces en ese sentido, pues todavía queda, por ejemplo, una relación, ¿no? Sí, pues digo, muy simple, ¿no? Invitar a otro artista a hacer una portada y pues que se plantee una portada y que va a ser, digamos, una portada que va a acabar o como versión pirata en la calle o va a acabar tal vez, no sé, en Mix Up, o sea, en, digamos, una tienda de discos. Pero digamos, lo importante es, sí, pues involucrarlos, ¿no? O sea, que entren otras, digamos, ideas en el proyecto. En ese sentido, por ejemplo, sigue Nuevos Ricos, pues, digamos, relacionándose con el mundo del arte. Yo, por otro lado, también creo que es un proyecto artístico. O sea, en el fondo es para mí un proyecto artístico. Si quieres más, tiene más que ver con Joseph Beuys, ¿no? Y si quieres con, ¿cómo se llama? La escultura social o cosas. O sea, en ese sentido yo sigo pensando en el proyecto como algo así. O sea, yo lo voy a defender siempre como un proyecto artístico. Lo que no me interesa es que solo exista dentro del mundo del arte. A eso me refería sobre todo, ¿no? O sea, que no solo se quede, digamos, acobijado dentro de ese mundo teórico que de alguna forma le puede dar existencia, ¿no? Y que sí se probara en la realidad y que se volviera, digamos, ¿cómo dices? Solvente, o sea, que pudiéramos, digamos, echarlo a andar independientemente de todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el momento que vive México en cuanto al arte? Porque tú ya estás consolidado de alguna manera y bueno, nosotros vamos empezando, entonces, ¿qué oportunidades nos brinda o qué influencias culturales, ideológicas, políticas? Si crees que el momento aquí en México es bueno para hacer el arte. Y otra, más allá de que estés aquí por cuestiones familiares, ¿te satisface en este momento México o piensas emigrar en algún momento otra vez a Europa o ver nuevas culturas en otros lados? Pues no sé si volvería a Europa o a Estados Unidos. Me gustaría tal vez eventualmente irme a otro país, ¿no? Tal vez a Sudamérica, o me gustaría ver otra cosa, ¿no? Pero digo, también siento que eso igual, no sé cuándo, ¿no? Creo que es interesante y además importante la pregunta, sobre todo lo primero que preguntaste, porque yo no sé si es un buen momento para el arte en México. O sea, por un lado sí, porque ya hay como un mercado, ya hay una estructura, si quieres, y pues digo, desde galerías, museos, instituciones. Por otro lado, hay mucho más acceso a la información, si quieres, que en los 80s o principios de los 90s. O sea, por internet ustedes pueden ver muchísimas cosas. Pero lo que sí creo que es un poco problemático es que, digamos, ya se ha sobrecomercializado todo. Y digo, yo vivo de mi trabajo y no voy a hacer ahorita un planteamiento en contra, porque pues creo que también el arte es una cuestión profesional y es importante vivir de ello, ¿no? Pero yo tal vez lo único que diría es, tal vez no se claven tanto en eso, o sea, o encontrar, digamos, una forma, pues, que es difícil, pero digamos una forma donde ustedes puedan, digamos, desarrollar su propia búsqueda artística, independientemente de lo comercial. Y por otro lado, también piensen en una forma de sobrevivir, digo, en esa relación, ¿no? O sea, lo que yo he notado es que se ha vuelto una especie de fascinación últimamente. O sea, ya hay muchísimas ferias de arte, ya todo se vuelve como demasiado enfocado a eso. Eso, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, pues no nos tocaba, ¿no? O sea, yo realmente, haz de cuenta, comencé a vivir de mi trabajo hace 4 o 5 años, o sea, tampoco empecé a los 20 y pocos, ¿no? Yo es un poco lo que veo como diferencias muy fundamentales, ¿no? Y que pues creo que sería importante para ustedes ser críticos ante ellas, ¿no? O sea, no críticos en el sentido de ponerse en contra o a favor, sino ser críticos, ¿no? Saber cómo relacionarse con eso. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dado tu profesión y que piensas que otra ocupación que hubieras tenido en la vida no te habría podido dar?
complicada, ¿eh? Pues no sé, yo tal vez lo que más me gusta es que, al final de cuentas, como, o sea, me dedico a mi fantasía, o sea, básicamente pues digamos, inventar mi mundo, ¿no? De alguna forma, y pues sí es algo que me da mucho gusto, o sea, como pararme y que ese sea mi trabajo y que no sea otro que no me guste, pues creo que es algo que parece para mí muy valioso, ¿no? O sea, digo, por otro lado, pues sí es un mundo profesional, o sea, hay veces que hago cosas que no me gustan, me paso demasiado tiempo en internet, o sea, hay, digamos, también si quieres, una parte burocrática de ser artista, pero no sé, pienso que el hecho de poder dedicarte 100% a eso y a explorar ese mundo con todas las, digamos, dificultades que pueda tener, siento que es algo que me satisface mucho, ¿no? Que me gusta mucho. Se nos acaba el tiempo, Carlos, como siempre. Entonces vamos a brincar tristemente a la última pregunta, que es la pregunta sello de Facultad de Diálogo al final. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje de la historia del arte, ¿quién sería y por qué? Pues en ninguno, yo creo. En ninguno. Pues en Mick Jagger cuando se muera. ¿Verdad? No sabría decirte. No. Digo, me encanta Andy Warhol, por decir, pero no me volvería a él. Ni muerto. Ok. No, yo creo que no. Preferiría hacer otra cosa. Ok. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Facultad de Diálogo. Me encantó platicar contigo. A mí también, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a nuestro público del ENAP y de San Carlos. Y muchísimas gracias, por supuesto, a quienes nos ven por TV UNAM. Hasta la próxima. Gracias. Thank you.